Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Quiero compartir la palabra de Dios con usted y bendecir su vida. Dice la palabra de esta manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Si usted puede ahora brincar al verso 18 al 50, dice: oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que les diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Sabe? Hoy celebramos el Día de los Padres. Y todos los que celebramos este día, a veces vemos que la intensidad del Día de los Padres versus el Día de las Madres es muy distinto. Pero lo que le quiero decir es que la realidad de que en nuestra sociedad es que se ha creado una imagen de los padres muchas veces muy distinta, porque la influencia de algunos padres no ha sido del todo positiva. Y lo digo por experiencia. La influencia de mi papá, un hombre alcohólico que terminó encerrado en un hospital psiquiátrico porque veía elefantes rosas que le estaban haciendo burla, y sacó una pistola y comenzó a disparar porque estaba intoxicado por el alcohol, por algo que la ciencia le llama delirium tremens. Eso lo viví yo como niño muchas veces. Esa fue la imagen de un padre que yo tuve. Un hombre que por muchas ocasiones abandonó el hogar para irse con otras mujeres. Y lamentablemente esa es la imagen de muchos hogares de un padre. Ojalá y que no sea la suya. Y ojalá y que usted, que todavía no es padre y que está aquí, tenga conciencia y considere que el efecto de lo que usted haga repercutirá en la vida de los hijos. Gracias a Dios, yo tuve el privilegio de conocer a Jesús a los 16 años de edad. Y algo que dije es que nunca voy a ser como mi papá. Prefiero que Dios me lleve. Le dije un día a Dios: llévame antes de ser como Él. Y sabe que tengo que decirle algo: el tiempo y la historia cambian todas las cosas, pero mi papá vino a conocer a Jesús y hoy en día es un hombre de Dios. Gracias a Dios. En una ocasión un predicador hizo esta pregunta en una gran actividad de jóvenes y le preguntó a los varones: ¿cuántos de ustedes quieren una esposa como su madre? Y todas las manos se levantaron. Pero luego le preguntó a las jóvenes, a las jovencitas mujeres, y les dijo: ¿cuántos de ustedes desean un esposo como su padre? Y ni una mano se levantó, y hubo un gran silencio en aquel retiro. ¿Qué le quiero decir? Lamentablemente muchos hemos cometido errores en la vida y enseñar cosas que no eran las correctas. Hoy vivimos tiempos donde la figura paternal se hace indispensable. Muchas de las crisis de la familia de hoy en día son el producto de hogares monopaternales, es decir, donde solo existe la figura y la autoridad en el hogar de una persona, por lo general la madres solteras.
y está ausente la presencia del Padre. La Biblia nos presenta hermosos ejemplos de hombres que fueron padres muy interesantes y que hay mucho que aprender de ellos, como lo fue Abraham, como lo fue Isaí, como lo fue Josué, como lo fue Job. Y vamos a tomar como ejemplo la vida de este hombre llamado Jairo para ver algunas cosas que quizás pudiéramos aprender o integrar en la vida y en el diario vivir de nosotros, y que quizás no la hayamos hecho antes, pero nos puede dar la oportunidad de transformar el resultado de los niños o los hijos que tenemos en nuestra casa todavía. Amén. Dile que está al lado tuyo: tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decir. Vamos a cambiar. Amén. Número 1, Jairo fue un padre con conciencia de familia. Jairo era el principal de la sinagoga, y tal como él tenía a su cargo la responsabilidad de muchas áreas de la sinagoga, presidir juntas con ancianos, con consejeros, estar seguro de que todo estuviera listo, los libros, todas las cosas. Él tenía que estar a cargo de la dirección posiblemente del culto, pero la asignación y las obligaciones que él tenía que hacer, él tenía una mente de familia. ¿Por qué? Porque cuando Jairo viene a buscar a Jesús, no lo viene a buscar para pedirle el consejo de cómo dirigir el culto en la iglesia o en la sinagoga, sino que le viene a pedir algo porque su hija estaba enfermo. Le hicieron una pregunta a Billy Graham y le preguntaron: si hay algo en tu vida que pudieras cambiar, ¿qué sería? Y un hombre tan famoso que así se considera que ha sido el hombre que a más personas le ha predicado en el mundo, uno pensaría quizás cambiar el programa, la manera de evangelizar, los programas de radio, de televisión. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Dijo Billy Graham: hubiera deseado tener más tiempo con mis hijos. Y si usted no conoce la vida de Billy Graham, Franklin Graham, tuve la oportunidad de conocerlo en una ocasión que fue a Nicaragua, pero ese hombre, Dios lo sacó de ser un alcohólico. ¿Qué le quiero decir? Tu imagen paternal es crucial y determinante en tu hogar. Necesitas ser un modelo. La psicología dice que los niños, hay algo que se llama el proceso de modelado, donde aprenden según lo que ven. La pregunta que te hago en esta mañana es: ¿qué le estás enseñando? ¿Qué están viendo? ¿Qué están aprendiendo? Porque créeme algo, lo más mínimo que tú haces, te están viendo. Y lo más mínimo que tú digas, ellos lo están aprendiendo. Y todos tus comportamientos, tu lenguaje corporal, todo, ellos lo están aprendiendo. Amén. Una niña, en una ocasión, esta niña allá en Nicaragua estaba enferma, el papá iba a orar por ella, y es un hombre de Dios impresionante. Dios lo usa mucho en sanidad divina. Y cuando la niña fue a orar por el papá por la niña estaba enferma, y cuando el papá le dice: déjame orar por ti para que Dios te sane, y la niña se pegó un grito: no me toques. ¿Por qué? Y la niña le dijo: mire papá, si usted me toca, Dios me va a sanar. Yo no tengo ninguna duda. El problema es que yo no quiero que Dios me sane. Yo esta semana no quiero ir a la escuela, así que no ore por mí. El papá estaba aturdido, me llamó y dije: esta niña, ¿qué le pasa? Digo, pero la niña había visto que su papá era usado por Dios. Ella tenía la certeza y la seguridad que si su papá ponía las manos sobre ella, ella iba a ser sana. Así que con todo lo que encontramos y con todo lo que hacemos, es importante dar un ejemplo impresionante. Jairo fue a buscar a Jesús porque él sabía que Jesús era el único que podía hacer algo distinto en la vida de él. Muchos hoy en día no son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales, emocionales de sus hijos.
Estamos tan ofuscados y tan concentrados en nuestro trabajo, en tantas cosas, que no nos percatamos de que hemos perdido la conciencia de familia. Hay cantidades de niños, créamelo, pasando por momentos duros y difíciles, que no saben con quién vocalizar, con quién hablar, y están ahí en casa esperando que haya una mamá o un papá que se siente al lado de ellos para decirle: mira, estoy aquí, soy parte de tu vida, quiero estar contigo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Hay niños que han dicho: me siento solo, los he visto en consejería, me siento solo, mi mamá no me oye, mi papá no me oye. Pero también he visto niños que me han dicho: pastor, cuando he tenido problemas, yo sé a quién correr, primero a Jesús y luego a mi papá, o luego a mi mamá. ¿Por qué? Porque ellos me escuchan. El ejemplo de un padre marca una pauta, deja marcas en la vida de un niño. Amén. Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. En verdad, cuando los hombres no nos damos cuenta que a veces tenemos mucho orgullo, tenemos mucho temor, porque pensamos que si nosotros nos doblegamos o nos postramos, perdemos la autoridad, perdemos la hombría, hasta me atrevería a decir para algunos. ¿Sabe que uno de los momentos más hermosos que yo he vivido en toda mi vida, que me marcó la vida, fue en un momento donde cometí un error como papá? Y mi hijo, que tiene 7 hijos, después de yo analizar lo que había hecho, me di cuenta que yo cometí un error, fui injusto con él. Y fui a hablar con Daniel, mi hijo mayor, y le dije: Daniel, siéntate, quiero hablar contigo. Y cuando me senté al lado de él, le pedí perdón por lo que había hecho, porque yo fallé. Y cuando le pedí perdón, mi hijo me abrazó, comenzó a llorar, lloramos los dos. Pero ¿sabe lo hermoso de esto? Hoy en día mi nieta mayor tiene 17 años. Pero también he visto a Daniel sentarse con mi nieta y cuando él ha fallado decir: perdón, mi hija, te fallé. Porque el ejemplo marca la vida de un niño. A veces tenemos tanto orgullo y pensamos que si hacemos algo perdemos la autoridad con los hijos. No, todo lo contrario. Ganas el mayor de los respetos cuando aprendes a decir: perdóname. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos entender todo esto. ¿Sabe? No podemos dejar de notar 2 aspectos importantes en la vida de este hombre de Jairo. Número 1, Jairo no envió a su esposa a buscar a Jesús. Se puso los pantalones en su lugar y fue al lugar que tenía que ir. Una de las costumbres que hoy en día en la sociedad sucede es que para todo, cuando se trata de los hijos, enviamos a la esposa. A la escuela va la esposa. Cuando el niño tiene problemas, va la esposa. ¡Yujú! Yo sé que aquí en Laredo eso no pasa, pero donde yo vivo sí. Una de las cosas que yo aprendí era estar metido en todo. Mi esposa iba al PTA y todas las cosas y reuniones de la escuela cuando estaban mis hijos en San Antonio, pero ahí estaba yo. Y en una de esas terminó siendo yo líder de Boy Scout y no me di cuenta cómo me metieron. Y me metieron en ese rollo. Yo fui a los Boy Scouts y a la semana me votaron, no, ni modo. ¿Por qué? Porque tenía un carácter muy difícil, porque era lo que había visto en casa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Usted y yo tenemos que aprender. Y sabe que lo que estoy hablando también se aplica a las mujeres, no me malentienda, es para todo. Jairo fue a encontrarse con Jesús personalmente y no tuvo vergüenza de buscar a Jesús. Te hago una pregunta. ¿Te da vergüenza o no te da vergüenza ver que tus hijos te vean llorar en el piso? ¿Sabe que de los mejores momentos que yo he pasado con mis hijos es cuando estoy tirado en el piso adorando a Dios o llorando? Y cuando miro al lado veía 2 personitas al lado mío llorando también. ¿Qué te quiero decir? Jairo no envió a su esposa, tomó su lugar de hombre.
Y nota el calce a este proceso. ¿Por qué vino el problema de Adán y Eva? ¿Por qué vino el problema? Porque cuando Eva tomó el lugar de suplidora del hogar y Adán tomó el lugar de no ser el suplidor, vino la crisis de la tentación. ¿Qué te quiero decir? Como hombres somos suplidores. Y cuando usamos el término de suplir, pensamos solo en dinero. No, dinero es lo mínimo y lo más insignificante. Pero el apoyo, el hombro para llorar de tu hijo, de tu hija, el oído para escuchar, aunque te digan lo mismo 10 veces. No solo de tu esposa, de tus hijos. Yo tengo una nieta, Ashley, que es la segunda, tiene 16 años. Y cada vez, por cierto, el otro día fue, antes de ayer, y ella tenía libre está trabajando ahora por la escuela, la mandaron a SeaWorld, y está trabajando allí, y me dijo, hey, ¿puedo estar con ustedes? Bueno, y se fue con nosotros, y estuvimos como 3 horas con ella, antes de ir a llevarle el trabajo, y habla, que habla, y que habla, y que habla, y que... Eso es parte de ser abuelo ahora. ¿Sabe qué? Prefiero que me hable a mí a que le hable a alguien que le puede dar un mal consejo. Porque yo se lo voy a dar alineado con la palabra de Dios. Amén. Un padre número 2 sabe a dónde ir en la crisis de la familia. Jairo supo ir a la fuente correcta, a Cristo Jesús. Jairo supo ir de la manera correcta. Se postró de rodillas y Jairo supo pedir de la manera correcta. Le rogó a Jesús que sanara a su hija. A veces no es solo postrarnos físicamente, pero postrar el carácter. Es postrar la actitud, es postrar nuestra manera de ser, pensar que lo sabemos todo. Y aunque es cierto que sabemos no todo, pero sabemos más que nuestros hijos. Sabemos mucho más porque la vida y la experiencia nos ha permitido aprender al transcurso de los años. Pero a veces los hijos no quieren saber que tú sabes. Lo que ellos quieren saber es que tú los escuchas y cuando los escuches tienes la puerta abierta para darle el consejo que tú sabes. A veces queremos entrar ya con la postura de decirle qué hacer. Y lo que el niño te está gritando a voz en cuello no es que le digas qué hacer, es escúchame, es ámame, es abrázame, tócame. Una de las cosas que le animo a que haga es que toque a sus hijos, abrácelos, béselos. Cuando el hijo es varón, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que lo voy a besar? ¿Qué se cree? Yo los aprieto, los abrazo, los toco. Son mis hijos. Y que me digan que no, le pago a uno de ellos que me diga que no. Yo le pago el que me diga. Lo desheredo. Amén. ¿Por qué? Porque aunque ellos se hacen muy así, lo que quieren es el abrazo de sus padres. Jairo no tuvo vergüenza en postrarse. Jairo no solo expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa. Lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no fueron solo a la casa, sino que se llevó un grupo con ellos, porque había una gran multitud. Y fue camino a la casa que Jairo tuvo otro evento que no lo leí, pero un evento crucial. Mire ahora lo que pasa. Cuando van de camino a la casa, llega una mujer con flujo de sangre y toca al maestro. Y la hija de Jairo está muriendo. Y cuando tocan al maestro, el maestro se da cuenta y dice: ¿ha salido poder de mí? Así que le empieza a preguntar. ¿Se imaginan una multitud y que están apretando al maestro y lo están tocando? Y ahora preguntarse, la pregunta como que no tenía ni cordura, ni sentido, pero lo hizo. Y ahora sale la mujer y empieza a dar testimonio ella. Y la hija se está muriendo.
¿Se imagina usted la postura de este hombre? Mi hija se está muriendo y ahora tenemos un culto de testimonio, Jesús. Pero si ese testimonio no se hubiera dado, Lucas no hubiera tenido la capacidad de escribir los detalles de lo que pasó con ella. Por ende era necesario. Pero el hombre Jairo estaba en una gran angustia quizás, porque su hija está muriendo. Y la realidad es esta, es que un poco después llegan unos hombres al lugar y le dicen a él: ya, tu hija murió, deja de molestar al maestro. Y él tiene que tomar una postura que es la siguiente: o la dejo muerta, o hago presión o fuerza, porque es mi hija la que murió. Un día estábamos en Nicaragua, no voy a entrar en los detalles, y yo recibo una llamada y mi hijo mayor me llama llorando. Yo no entendía nada. ¡Plic! Le colgué el teléfono. Ya yo sé cómo ellos funcionan, por eso lo hice. Yo sé que si le trato de quedarme con el teléfono no lo voy a entender. Va a pasar media hora, una hora y no me va a decir nada. Así que lo que hice fue clic, le colgué el teléfono. Y como a los 10, 15 minutos me llama de nuevo y me dice: papi, Joel murió en el hospital, mi hijo menor. Joel está muerto. Y por cierto, lo declararon muerto. Iban a firmar el certificado de defunción en el hospital en San Antonio. Cuando yo oí esa noticia, ¿qué hice yo? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué podía hacer? Yo estoy en Nicaragua. Ellos están en San Antonio. Pero yo fui al único que tenía la respuesta para la vida de mi hijo. Y me tiré en el piso y créamelo, a llorar y a gritar delante de Dios. Porque hay algo que yo sé, que cuando tú te postras y adoras, Dios no puede manejar eso. Perdóneme usar el concepto y espero no volar la mente de algunos legalistas, pero perdónenme, pero si Dios pudiéramos decir que tiene una debilidad, es la adoración. Porque cuando usted se postra y adora, Dios se tiene que acceder a lo que estamos muchas veces pidiendo, orando o escuchar. A Dios todo se mueve por la adoración. Amén. Y déjeme ir concluyendo con esto. Tercer punto: un padre lleva a Jesús a su casa. Le hago una pregunta: ¿a quién llevas tú a tu casa? ¿A quién llevas tú a tu casa? No, solo vienen los hermanos de la iglesia. Pero te hago la pregunta: en tu televisor, ¿a quién estás llevando a tu casa? ¿A quién llevas a través de Nickelodeon o de Harry Potter? Dime, ¿a quién llevas? ¿A quién llevas en los programas de Netflix? Tengo la foto aquí en el teléfono, pero qué interesante, me mandaron una foto el otro día, que ahora en Disney van a abrir un día para los LGBTQPRSYZW, así de largo, ¿no? Para enseñarle a los niños sobre ellos en Disney Channel y en Disney. Le hago la pregunta: ¿a quién llevas a tu casa? A veces no nos damos cuenta que llevamos gente, llevamos cosas y nuestros niños lo están recibiendo. Jesús llegó a la casa de Jairo porque Jairo le insistió. Jairo peleó el milagro de su hija. Jairo lo llevó a la casa y él tuvo que pasar la multitud donde había un gran grupo de personas, una mujer que fue sana, pero él sabía que los problemas que aparecen y que no hay solución, solo Jesús los puede solucionar y nadie más. Pero contra todas las cosas, Jairo llevó a Jesús al hogar. Y dice las Sagradas Escrituras que llegaron a la casa
La niña estaba muerta, mandó a sacar la gente que estaba llorando y luego le dijo: sé sana, levántate. Y se levantó. Yo estaba en un hospital en Nicaragua y entramos a sala de cuidados intensivos y vi una mujer salir de este lugar, una anciana como de unos 80 y tantos de años, y la anciana llorando. Y de momento veo una muchacha más joven de unos 20 y pico de años llorando. Y les pregunté qué pasó. Iba a entrar a orar por los niños en ese cuidado intensivo. Es un cuidado intensivo de niños. Y la anciana me dice: mi nieto. Y la muchacha joven dice: mi hijo está muerto. Y cuando miro así, hay una cunita con un niño cubierto, el cuerpecito cubierto por una sábana. Recuerdo que el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: reprende el espíritu de la muerte. Y le pedí al grupo que estaba acompañándome, le digo: comiencen a orar en lenguas, a hablar en vida en favor de este niño. Y comenzamos a orar en la distancia, y de momento el niño dio un brinco en la cuna, comenzó a llorar y volvió a la vida después de estar 2 horas de haber sido decretado muerto. El certificado dice que milagrosamente, los médicos escribieron milagrosamente, el niño volvió a la vida. Así es. Cuando Jesús viene a la vida de tus hijos, trae vida. Y si en algún momento ellos deciden tomar un camino incorrecto, porque ojalá y que no, pero puede suceder, la palabra que sembraste y lo que ellos vieron en ti, cuando llega el día malo, es lo que los va a volver atrás. Instruye al niño en su camino, y cuando llegue a viejo no se apartará de él. Yo te animo, papá. Tienes el trabajo más hermoso, y si no te percataste, y me perdonan las mamás ahora, pero Dios es presentado como padre. No sé si te diste cuenta de eso. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, padre? Porque Dios te hizo a ti con un sinnúmero de cualidades y capacidades, porque te hizo a su imagen, a la forma o a su semejanza, para que tú seas quien dirijas y que la sociedad pueda ser transformada por la labor que Dios te decretó a ti: ser papá. No pongas en menos ser papá. Es lo más maravilloso. Es más maravilloso que ser el presidente de una nación. Créamelo cuando se lo digo. No hay nada más importante que ser padre, porque eres la imagen viva del Dios de Israel en la vida de tus hijos. Amén.